Hola, yo soy Iván W. Jiménez, diseñador de contenidos y anfitrión de este podcast. Estamos en pasado, presente y futuro, diálogos y una perspectiva sobre el diseño gráfico en México. Quiero recordarte que este podcast existe y es posible gracias a el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Hoy tenemos una invitada en este episodio número 3. Vamos a hablar un poco de tipografía y te voy a contar un poco cómo la conocí. Pero no sin antes decirte que es la primera vez que la veo físicamente. Sí, Físicamente exacto. no nos habíamos visto, entonces también es como un encuentro interesante y curioso. Siempre había sido a través de las redes sociales. Yo hace mucho tiempo, y ahorita nos contará un poquito más, empecé a ver ahorita antes de entrar a cámaras hablábamos sobre los colectivos, y yo sí pensaría que era una especie de colectivo, aunque también hablábamos de que para mí un colectivo pues ya era de 5 personas para arriba. 2, 3 quizá eran como un grupo de amigos o diseñadores, diseñadoras que se juntaban a hacer algo. Entonces yo la primera vez que supe de Mónica Munguía, que es nuestra invitada de hoy de este episodio 3, la primera vez que la vi fue como parte de un grupo de un colectivo que se llamaba o se llama Tipas Type, que eran o son tipógrafas que se juntaban para hacer cosas alrededor de la tipografía. En un principio, lo primero que vi como muy relevante fue un libro, que ya ahorita nos contará Mónica un poquito más sobre ese libro, que era un poco como sobre cómo hacer tipografía. Posteriormente la empecé a ver como muy activa, siendo parte de diplomados, de cursos. Ahora nos platicará cómo está la parte de la academia. Y luego la vi como exponiendo, creo que, si mal no recuerdo, en Toluca. Y bueno, aquí también en la Ciudad de México. Y he sido como un testigo de una tipógrafa muy activa, no sé si prolífica sea la palabra también, ya nos contará cuántas tipografías tiene en su haber. Y también pues te vi como colaborando un buen rato con Quique, que creo que trabajar con Quique pues también habla mucho de tu trabajo, porque yo quiero imaginar que Quique ha de ser muy exigente con la gente con la que colabora. Entonces pues estamos con Mónica Munguía, que es la primera vez que nos vemos, y nos gustaría, Mónica, pues bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Iván. Que a la gente que no te conoce, Ajá. porque eres muy joven, que este podcast pues va por ahí, va a ir por gente que conozco desde hace 30 años, que en el episodio pasado estuvieron unos amigos que llevamos 30 años de conocernos, y bueno, a ti llevamos 5 minutos. Sí, lo sé. Entonces cuéntanos, para la gente que no sabe de ti, un poco sobre tu trayectoria profesional. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Iván, por la invitación. Como bien dices, es la primera vez que nos vemos en persona. También es el primer podcast, entonces sean amables. Y bueno, pues como bien mencionabas, mi recorrido a través de la tipografía o del mundo de las letras, pues inició desde lo que era la universidad. En la universidad yo pensaba mucho como en comunicar más allá del dibujo, porque a mí algo que me gustaba mucho era el dibujo, pero pues inició desde mi papá, desde la arquitectura. Entonces, pues sí he estado en varios lugares. Empecé en la Secretaría de Cultura, donde hice mi servicio social dibujando, hacía ilustraciones. Luego pasé al Centro Nacional de las Artes con Amanda, donde hicimos varias cosas sobre tipografía, sobre todo cuando fue en 2014 la exposición Tipos Latinos. También de ahí pues tuve una beca que fue la que me ayudó a empaparme un poco de este territorio de quienes hacían tipografía a nivel Latinoamérica, que esa beca fue del PADID, de investigación, y hice la recopilación de lo que era letras latinas y tipos latinos desde el 2004 al 2014. De ahí pasé a, como bien dices, con Quique Ollervides, a Buró Gráfico. También fue por recomendación, lo estaba buscando a alguien y me recomendó mi compañero Raúl Plancarte, con quien había estudiado la maestría en diseño tipográfico en Veracruz. Y con Quique pues hubo un aprendizaje bien profundo, como dices. Él es uno de mis mentores. Creo que algo padre es que ese vínculo de amistad y de ser un jefe tan objetivo, porque algo que me gustó mucho cuando llegué con él quería mostrarle que podía proponer. Okay. Y que podía, o sea, yo sabía como lo importante que era Quique ya en el mundo del diseño, y sí como que mi compromiso era pues
intentar pues darle un poco más de mí. Entonces estuvo padre porque, y con él inicié a través de la tipografía también, me dejó un proyecto tipográfico, primero para ver si nos podíamos comunicar bien, empatar y poder trabajar juntos. Entonces fue como la manera en la que entré. Puedo decir que sigo trabajando para él, a lo mejor ya no físicamente en el estudio, pero sí siempre nos mandamos mensajes y pues yo todavía hay veces que necesito un poquito como de su feedback. Entonces si le paso, mira, estoy en esto, ve con qué es lo que me puedes recomendar, qué es lo que ves, y algo que me gusta mucho de él sobre todo es que siempre me pone un pero. Okay. O sea, está muy bien, pero y creo que dentro del diseño es importante para nosotros esa retroalimentación. Bueno, es algo que a mí me gusta mucho. Y de ahí empecé como a trabajar más, porque venía del área editorial, como que migré al branding y a la publicidad. Entonces, dentro de la publicidad, actualmente estoy en la agencia que se llama Idology, donde nunca me imaginé trabajar con bebidas, que es algo que no consumía. ¿Con alcohol o sin alcohol? Con alcohol. Okay. Ajá. También nunca me imaginé, o sea, a pesar de que soy deportista en el mundo del básquet, el fútbol ahorita ha estado súper presente. Entonces, en la agencia trabajamos para la Federación Mexicana de Fútbol y ahí he tenido como como que ciertas controversias sobre tu punto de vista del diseño y pues el punto de vista del cliente, ¿no? O sea, siempre es como un vaivén de pues muchas veces no saben lo que quieren y uno tiene que mostrarles a lo mejor el camino o viceversa. Hay veces que pues no podemos concretar a lo mejor algún proyecto, ¿no? Entonces también es como ve ese diálogo de qué es lo que está buscando realmente y cómo podemos proporcionárselo. Y pues también dentro del mundo tipográfico y no solo de manera, pues sí, como de trabajar para alguien, pues mi iniciativa siempre ha sido generar entornos donde podamos conversar sobre tipografía, porque algo que me pasó cuando estudié la maestría es que fue una temporada muy feliz, porque pues a pesar de que somos diseñadores y tenemos compañeros dentro del área o dentro de la carrera, pues no todos son fines a esta práctica. Entonces era como el momento en el que me desconectaba del mundo e iba a literal lo que me gustaba. Entonces eso era como súper afortunado. Por ahí conocí, por ejemplo, a Miguel Reyes, que es uno de nuestros... Puebla, ¿no? Ajá, Puebla. Y él trabaja para Commercial Type. También se fue a estudiar a Holanda. Entonces es como ver muchos caminos, muchas personas, que yo siempre he dicho que somos la suma de todos los contactos que vamos conociendo y todas las personas con las que vamos trabajando. Y antes de Quique, me invitaron a un congreso que se llama Tipografía México en Centro. Okay. Ahí fui la única ponente mujer dentro de todos los expositores y era subsidiado en gran medida por Fontbureau de David Berlow. Santiago Orozco fue el contacto directo con él y bueno, fue súper afortunado porque pues gracias a ese contacto pues las ediciones de Tipografía México también fueron como muy generosas en traer ponentes nacionales e internacionales. Y entonces algo que me resonó mucho fue cuando David me dijo que, o sea, me felicitó por mi trabajo, pero me dijo, tienes que hacer algo para que haya más mujeres en el área o más expositores, por ejemplo. Entonces como que me quedó esa semilla ahí de, o sea, qué hacer, ¿no? Y fue cuando conocí también a Sandra García del colectivo Tipa Step junto con Dafne Martínez, con quienes estudié ahora sí que el término del diplomado para poder ejercer ya como maestras en diseño tipográfico. Y pues le comentaba que podíamos generar el primer colectivo de mujeres que pudieran ser una fundidora, ¿no? Porque como bien sabemos aquí en México, el trabajo de diseñador tipográfico no existe. Sí ha existido, existió una vacante en Puebla por Isaías Loaiza, que fue quien contrató a mi compañerito, ahorita que me regrese el nombre, pero él venía de estudiar en Reading. Entonces fue muy afortunado también que entrara alguien que traía conocimiento
del mundo tipográfico de otro lado del país. A mí algo que me gusta es que, o me gustaría más, más bien, es que todos los que se van a estudiar todos estos posgrados en el extranjero, pues pudieran compartir un poquito más, ¿no? Que, pues afortunadamente también por la pandemia, siento que ahí fue cuando tuvimos nuestro mejor auge, porque hubo esa, pues esa apertura al conocimiento internacional, esas becas otorgadas por otras instituciones y el poder generarlo en línea. Entonces, regresando un poquito, pues sí fuimos como el primer colectivo como fundidora que tuviera, que la mira era poder autoemplearnos y desarrollar tipografía. Y creo que el mejor proyecto que salió también fue el libro que mencionas, que se llama Element Type. Element Type fue pensado para todos los diseñadores ya profesionales o no profesionales, sobre todo estudiantes, por eso como que el lenguaje es muy de tú a tú, o sea, que no hubiera como un lenguaje complejo, porque también algo que pasa mucho es que cuando de manera docente se enseña la tipografía, pues hay muchos pues términos y sobre todo creemos que es muy complejo poder enseñarlo o que solo algunas personas con cierto perfil que quieran pasarse, no sé, sus 8 horas de trabajo generando letras nada más, pues sí, como que se le daba un peso de no cualquiera, ¿no? Entonces a mí no me gustaba esa parte porque como que sembraba un cierto recelo de, pues yo no me voy a clavar haciendo eso todo el día o es muy complejo, porque al final sí es, o sea, todos podemos desarrollar una tipografía en algún software, ¿no? Existen muchos en línea que ni siquiera tienes que comprar la licencia, como Fontstruct, que también es como una forma para los docentes de enseñanza, más en base a módulos y cosas así, que es como se nos enseña en las escuelas a replicar el sistema, pero sí ya el profesionalizarte, el comprar un software de 5,000 pesos, pues si eres egresado y si no hay trabajo sobre eso, creo que es un pie un poquito, ¿no? Más complicado. Ajá, sí. Sobre todo, pues a todos acudíamos como a los parches, ¿no? Antes del software. Pero, pues, este libro se presta mucho para que uno entienda de dónde viene históricamente, cómo se hace, cómo puedes replicar las letras. También intentábamos poner un poco de otros libros que no estaban en español para sumarle y enriquecerlo, porque pues al final ese contenido pues estaba en inglés. Entonces también eso es pues sí, un detalle que todos tenemos si no sabemos inglés para poder profesionalizarte en el área, ¿no? Entonces había muchos libros como el de Robert Brinkhorst, y algo que pues también pasaba mucho es que la maestría como tal te daba el soporte para que tú pudieras usar tipografía y diseñar tipografía. Creo que esa base es algo sólido porque aprendes de ortotipografía, aprendes de selección tipográfica, no solamente de, como diseñar. En otros programas, de diseñar, irte directo al diseño. Son áreas muy diferentes, pero o sea, tienen que vivir juntas. Porque pues de la necesidad de la ortotipografía o de puntajes pequeños, pues se resuelve en tipografía todas esas detalles de, entonces la altura de X, los descendentes, los ascendentes, ahora sí que el peso, todo eso son como las claves para hacer una tipografía de texto, hacer una tipografía de display, hacer una tipografía para, no sé, para cualquier pues área que vaya o necesite realmente ciertas características. Claro. Que ahorita que te escuchaba que decías la única oferta laboral para un diseñador tipográfico o tipógrafo, tipógrafa, pues vino de un tipógrafo, ¿no? Claro. Al final no podía venir de nadie más, ¿no? De una agencia que sabe de tipografía, que vende tipografía. Enigma, ¿no? Se llama, me parece. Sí. Enigma. Y eso. Y luego, por otro lado, te platicaba ahorita fuera del aire, que yo soy generación 94-98. Y yo entré a trabajar en TV Azteca en el 2000. Y por interés personal y hablamos de las influencias también de trabajo de Gabriel Martínez Meave, que fue como de los grandes primeros, ¿no?
Nacho Peón te hablaba también, pero sin duda Gabriel ha sido como el más, en cuestión de formas, el más apegado al, va a sonar redundante, pero a la formalidad, ¿no? Ajá. Muchos trabajos de Nacho o de José Luis Coyot que cuando empezaban eran muy experimental. Tal vez el de Gabriel era el más formal. Y entonces yo empecé a diseñar tipografías para TV Azteca, para pantalla. Hice 3, logré hacer 3. Y pues era increíble, pero luego empezaron a aparecer más tipógrafos. Dije, no, esto es para gente especializada. No solo especializada y que le guste, sino gente que tiene el talento. Porque hacer tipografía experimental para mí en ese momento era como relativamente sencillo. Trabajarla en Fontographer, darle la salida y ya. Pero ya hacer una tipografía para cuerpo de texto o para una publicación, sí eran palabras mayores y en ese momento abandoné la tarea porque también no había dónde aprenderlo. Que ahora hablabas de maestrías y que sí también detecté como ya con el tiempo de muchos jóvenes mexicanos que fueron al extranjero, sobre todo Estados Unidos y Holanda, a estudiar la tipografía, ¿no? Así es. Está padre. Sí, pues como bien dices, creo que pues uno va madurando. Y creo que de los primeros proyectos que sí se necesitaba una especialización importante, pues fueron para el gobierno de México, con los proyectos como empezó con Calderón, ¿no? Ajá, exactamente. Felipe Calderón. Exacto. Y Gabriel fue uno de los primeros en desarrollar presidencia, que también ya tenía una base sólida en un look and feel de otra tipografía. Pero obviamente pues el que pudiera distribuirse a nivel nacional en cada una de las instancias que lo iban a aplicar, pues con software de ya sea para presentaciones o para contenido, o sea, no era tanto como una tipografía publicitaria, como bien dices, experimental, sino ya era de texto. Sí. Entonces, yo creo que fue como de los primeros proyectos en los que sí se buscaba una solidez para que pudiera aplicarse en todo momento y no tuviera fallas, ¿no? Entonces, eso, Soberana y todas las que han precedido, igual GMX de Isaías, pues han puesto como, siento, un proyecto importante, una vara ajá, exactamente, ¿no? Y también, como mencionábamos, o sea, todos los que se han ido a Tepat Cooper, por ejemplo, Quique fue también de los primeros, Cristóbal Nestroza, Gen Ramírez, o sea, todos ellos pues han traído, bueno, han aprendido esa otra parte, ¿no? Del extranjero y pues de años de, ahora sí que de una fortaleza sólida, que aquí en Latinoamérica sobre todo se ha ido construyendo a través de lo experimental hacia lo más académico o hacia lo más publicitario. Ya. Oye, Mónica, vamos a hacer un pequeño descanso para rehidratarnos. No sin antes recordarles que este podcast existe y es posible gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Pues ya estamos de vuelta en Pasado, Presente y Futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Y recordarles que este podcast se realiza con el estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Pues vamos a seguir platicando, Mónica. Este proyecto se llama así Pasado, Presente y Futuro, justo porque quiero yo viajar en el pasado personal, como en el de mis amigos, gente que conozco, gente que admiro su trabajo. Principalmente la gente que va a estar aquí, me preguntabas, es porque de alguna forma u otra pues, los admira, ¿no? Básicamente eso, y porque creo que tienen que aportar respecto a esta conversación. Y te quiero ir al pasado contigo, te quiero preguntar, cuando tú decidiste estudiar diseño gráfico, ¿qué expectativas tenías de la carrera? O sea, como ¿qué te imaginabas que ibas a hacer o qué te imaginabas que te ibas a dedicar? Cuéntanos. Pues yo creo que tenía una errónea idea del diseño. O sea, básicamente cuando inicié, pues no sabía qué tanto me iba a enfrentar, ¿sabes? O qué tanto iba a aprender. O sea, mi manera de pensar era, bueno, quiero hacer el dibujo bien, puedo hacer ilustración. Creo que ahí es donde va a ser mi área, pues a lo mejor de expertise. Y lo que pasó es que me encontré con un maestro que daba logotipo y hablaba mucho sobre que, o sea, no sé si criticando o, pues sí, criticando, sobre quiénes teníamos que
qué tipo de examen podíamos cumplir los que queríamos entrar al diseño. Porque pasaba mucho que nos preguntaban hacia qué área. Y pues muchos desconocíamos, algunos decían mucho sobre editorial o sobre medios impresos. O sea, como que la idea era, pues pongo mi taller o hago serigrafía, cosas así. Entonces, pues sí, él era como muy objetivo en el no. O sea, para entrar a esta disciplina necesitas saber del color, necesitas como otras herramientas del arte. Por ejemplo, yo nunca cursé historia del arte en el área. ¿No era materia historia del arte en tu universidad? No, sí. Sí, ok. Pero antes de egresar, okay. Mis papás no compartían que estudiara diseño gráfico. Ellos querían que estudiara alguna ingeniería. Okay. Entonces yo directamente, mi mamá me dijo, vas para área 1 y no hay otra opción. Y incluso mi papá, que era arquitecto y que, o sea, pues te vas a área 4 y así, tienes otro tipo de herramientas. Entonces, sí fue muy diferente cuando yo llegué a la carrera, pero me hacía mucho ruido esos comentarios de mi maestro. O sea, de, no, tú tendrías que saber esta otra y esta otra parte. Entonces, como que empecé a entender de qué se trataba y hacia dónde, pues a lo mejor como que sentía mucho en los maestros en que la siguiente pregunta en otro semestre era la misma, pero como que ya querían que nosotros ya no dijéramos lo mismo, ¿sabes? No por la ilustración, no por el dibujo, no, sino como que empezar a concretar cuál iba a ser nuestra área a la cual nos íbamos a perfilar. Y eso se me hizo como bueno, aunque en el momento no lo vas entendiendo hasta que te van cuestionando otras cosas. Entonces, pues sí, el diseño para mí fue más como por los maestros, que yo iba viendo en qué ejercían, cómo lo aplicaban, cómo te mostraban su práctica profesional, que fui entendiendo por dónde podía yo, pues mis fortalezas, porque también algo que decían mucho era en qué eres bueno o hacia qué te perfilan, ¿no? En ese sentido, a mí sí un maestro que se llama Francisco Calles, él me dijo, dibujas bonito, pero por allá no vas, ¿sabes? Ajá. Me rompió un poquito el corazón, ajá. Pero fue afortunado. O sea, creo que también algo que les digo a mis alumnos es no echar en saco roto como las habilidades que te van viendo los maestros o por qué te lo dicen, sino que te cuestiones también y creas un poquito en la experiencia que ellos ya tienen como para ubicarte en, mira, si te vas por acá, tú puedes, porque entiendes perfectamente esta área, ¿no? Entonces fue como me dijo, tú vas para la tipografía y pues le creí, ¿no? Y entendí que a través de la letra yo podía seguir dibujando. Que al final son dibujos. Ajá, exactamente. ¿No? Sí. Por ahí leí una frase muy bonita que decía que las letras son dibujos en camisas de fuerza, ¿no? Porque pues, tienes que estar sujeta a una forma particular, ¿no? Pues igual alineamientos, por ejemplo. Sí, suma. O sea, sí. Fíjate que puede sonar como cliché o como muy básico, pero qué importante los maestros al final. O sea, es que te escucho y platicabas de cómo tú seguías a qué se dedicaban o hacían los maestros como una guía, o que luego un maestro te decía, esto no es lo tuyo, vete para acá, y que afortunadamente creemos que acertó, ¿no? En su observación. Y luego uno como que sobre todo en estas épocas, como que no le da tanto valor, fuerza a lo que el maestro se para y dice, ¿no? O tal vez sí, no lo sé. Estoy como divagando un poco. Creo que antes sí los maestros tenían más peso sobre los alumnos, sobre lo que les decían, sobre las palabras, etcétera. Y pues yo doy clases, creo que también tú das clases, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, en la WIC estás. Ajá, bueno, ya no. Ya o sea, okay. Sí, dejé todas las clases por el trabajo. Ya. Y pues sí, el peso con el que, no quiere decir carga, porque si no es algo que sea como malo, sino más bien todo la responsabilidad que conlleva ser maestro. Es que ahí es cuando te enfrentas a lo que voy a decir, cómo va a impactar en el otro. O sea, ya no puedes, pues sí, no puedes chorártelos. O sea, sí necesitas ser más claro y sobre todo darles las herramientas hacia donde buscan, ¿no? O sea, algo que a mí me pasaba mucho era, yo no iba pensando en que todos fueran a ser tipógrafos, ¿no? O sea, pero como lo que yo sé, se los enseño dentro del programa para eficientar sus procesos de trabajo. Entonces esa era como mi principal inquietud, no formar futuros tipógrafos, sino personas conscientes de cómo podían hacer una selección y todos esos recursos que el mismo software
te da y te va decantando en, pues si seleccionas esto y esto y esto y esto, ya te arroja cierta información que aunque no sepas completamente si es la mejor opción, sí por lo menos ya tienes una claridad de lo que estás buscando. Sí, hacer tipografía no es para todos. O sea, yo te decía hace rato, yo la abandoné porque dije, no, o sea, me gusta, exploro, experimento bien, pero creo que requiere sí estar full. Oye, ¿en tu carrera en la universidad llevas la materia de tipografía? Sí. ¿Sí? Fíjate que yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora ya se llama Facultad de Artes y Diseño, y ya había dos carreras. Estaba bien curioso porque estaba la carrera de diseño gráfico y de comunicación visual. Y los de comunicación visual sí llevaban tipografía. O sea, la materia tal cual, tipografía 1 y 2 tal vez, y nosotros no llevábamos tipografía. Después ya las fusionaron y ahora entiendo que la FAD sí lleva la materia de tipografía. Y ahorita ya platicaremos un poquito sobre el presente del diseño, de cómo en algunas escuelas ya no existe esta materia. Pero te quiero hacer otra pregunta. De cuando tú estudiaste y que decías que no había como demasiada claridad sobre el diseño gráfico y a qué te ibas a dedicar, y cuando recién egresaste a ahora, ¿cómo ha evolucionado tu percepción sobre el diseño gráfico, sobre la profesión del diseño gráfico? O sea, es decir, cuando saliste ya con todo esto que te comentaron los maestros, lo que aprendiste, ¿ahora sigue siendo la misma idea de lo que es y de lo que se hace en diseño gráfico o sí ha cambiado? No, sí ha cambiado. O sea, sobre todo porque yo siento que las herramientas te las dan. Sin embargo, cuando ya estás en el terreno profesional, pues hay muchas cosas que incluso tienes que desaprender. O sea, creo que es la mejor escuela, pues sí, siempre va a ser el área laboral. Yo creo que eso ha cambiado porque, pues, al final ver la visión de otras áreas que ya se dedican completamente incluso ahorita que estoy en agencia, yo nunca había estado en agencia. Yo siempre, como comenté, era más editorial. Y es otro mundo, ¿no? Branding, sí, completamente diferente. O sea, a mí me dio miedo porque sentía que ya estaba grande como para el ritmo laboral de que incluso creo que estuvo mal dentro de la academia que me dijeran que eso no era como, o sea, era mejor vivir un poco del arte, de la, ajá, exactamente, como un poquito más soñador o más romántico el diseño. Ni siquiera eres de la FAD, de la FAD, ¿no? Eres de una escuela privada, pero tuve muchos maestros de la FAD y del TEC de Monterrey. Ajá. Me gusta escuchar eso porque suelta como información reveladora. Ajá. Y que ahora, o sea, pienso mucho en ¿por qué no lo hice antes, no? O sea, ¿por qué no entré? Porque sí me ha forzado a concretar un poquito más, pues, mi concepción del diseño. O sea, a ver, perdón que te interrumpa, nada para reforzar esto que comentaste. O sea, recibías comentarios acerca de, como diseñadora, que te dedicaras mejor a cuestiones más sobre diseño cultural en lugar de diseño publicitario. ¿Sí lo entendí bien? Porque no iba a tener vida, porque eras mal pagado, explotado. Entonces, pues yo me fui como con la finta. O sea, literal, o sea, de mejor me dedico más como al área editorial, ¿no? E incluso hasta que estudié la maestría, como que supe completamente qué era lo que quería hacer, ¿no? Ajá, porque no... sí, yo veía terrorífico el trabajar en agencia, pero ahora creo que ha madurado mi proceso de diseño gracias a que estoy también entendiendo que esto es un negocio, no nada más es como sí la inquietud por diseñar lo mejor posible, ¿no? O sea, también creo mucho en que los buenos diseñadores tienen ciertos retos ahí a sí mismos, ¿no? A mí algo que me pasa es que que sí me marcó en la licenciatura era el hecho de busca quiénes están haciendo eso. O sea, ¿qué diseñadores mexicanos hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman sus estudios? ¿Y qué trabajos están presentando? O sea, a partir de eso y de la publicación que pude generar con la beca de entender quiénes estaban haciendo tipografía y qué estaban haciendo, o sea, eso sí creo que fue súper valioso para yo empezar también, incluso en algún momento de la vida, el hecho de medirme, ¿no? O sea, yo decía, ok, hago este tipo de diseño, no tengo que tener un estilo propio, tengo que responder a una necesidad específica de comunicación, pero sí me gusta mucho ahora pensar en cómo darle ese valor a la tipografía, ese valor económico, porque al final tipografía vemos en todos lados. Las marcas
incluso no saben todas qué pueden obtener de beneficio al tener una marca única, ¿no? Una tipografía única que sí refleje o que sí resuelva problemas de ellos mismos, ¿no? Entonces, el potencial que puede llegar ahí a tener la tipografía, creo que muy pocas agencias o algunas por diseñadores talentosos han encontrado que pues la tipografía en logotipo o como valor agregado, pero por diferenciación, porque no vas a, o sea, una marca la puedes, son muchas veces, sobre todo en nuestra lengua, pues es la repetición de algunos caracteres. Uh-huh. Entonces, algo que siempre he insistido con mis alumnos es, si ya tienes con una letra dibujada propia que comunique lo que quieres, repetidas, o sea, la vas a repetir en el nombre de la marca varias veces, o sea, vas a diseñar, ¿qué? ¿5? ¿Cómo es posible que no podamos diseñar nosotros con autenticidad esos caracteres de esa marca? Entonces, sí ha habido como un cambio de mentalidad, incluso o sea, un proyecto que tuve que dije, o sea, pues estamos hablando de México, ¿no? O sea, o sea, pero no, mis letras no tienen que verse mexicanas, ¿sabes? Sino modernas. ¿No? Ajá, sí estoy hablando en México, pero entonces ¿cómo lo represento? No a través de los colores que todos usamos, no a través de las mismas formas, ¿no? O sea, como México 68, pues obviamente es algo que visualmente lo tenemos en el ADN ya, ¿no? O sea, cómo sí darle la vuelta también. Entonces es como pensar y concretar, pues creo que es como, pues sí, o sea, eso es el diseño, siento más, o sea, como no las fórmulas que ya conocemos o que intentamos como alumnos luego decir, pues dime la fórmula y ya yo la replico, ¿no? Pues no existen fórmulas, pero sí existe que pues que vayas al lugar del que vas a hablar, que conozcas, que veas de qué está hecho, o sea, yo sí he encontrado en la tipografía el cómo resuelves a través del entorno, de las texturas, de lo que está allá afuera, o sea, todo comunica, pero cómo se lo dotas a la tipografía y no eres redundante en eso, entonces sí es algo como importante, porque he visto que los mejores proyectos de diseño, pues así se construyen, ¿no? También a lo mejor no podría decir que, o sea, sí me gustaría trabajar con un equipo de diseño que sepa muchísimo y que ejecute proyectos así, donde la parte conceptual también se aterrice y logre a lo mejor pues aprender cómo ellos piensan, cómo ellos resuelven. Eso es como una inquietud que ahora traigo, ¿no? Pero sí en la agencia me ha marcado mucho pues, o sea, ahorita he estado mucho en muchos logos de bebidas y creo que es un terreno súper fértil para el mundo de la tipografía. Oye, me vino ahorita una duda, a ver si logro elaborar bien la pregunta. Tengo muy claro ahorita la tipografía Telcel, ¿no? De Gabriel. Sí. Yo la verdad también es que, honestamente, me he involucrado en otros proyectos y me he perdido un poquito del diseño. Tengo muy clara la tipografía Telcel de Gabriel y seguramente ejemplos como esos hay varios más. Mi pregunta es, a ver si la logro elaborar. Eso para el tipógrafo o la tipógrafa pues es una gran oportunidad. Claro. Las agencias de publicidad o de diseño ven también una gran oportunidad para aportar a la comunicación, como lo platicabas ahora. Y mi pregunta es, ¿el público, el receptor final, que tú crees que alcanza a detectar eso? O sea, ¿crees que alcanza como a reconocer el valor de esa tipografía hecha específica? ¿O se queda como entre nosotros? No sé si me explico. Sí. O sea, lo del logotipo me queda muy claro. Creo que el logotipo sí puedo como entender que impacta en el consumidor y en el cliente, pero cuando se hace una tipografía como la Telcel y que se utiliza pues, en la descripción, en los copies, mi duda que me nace ahora es, ¿la gente reconocerá eso? O sea, ¿reconocerá que fue una tipografía hecha por, no sé, que fue hecha por un mexicano o simplemente es algo que no trasciende hacia el público final? No sé, ¿tú qué opinas? O no sé si te agarro como medio de curva, pero... No, o sea, creo que es muy buena la pregunta. O sea, yo creo que más allá de reconocer al diseñador que la generó, reconocen la marca. Okay. O sea, sí creo que lleva un espíritu, o sea, Telcel, a lo mejor ya no, ni siquiera pudiendo ver los colores completamente de la marca,
a lo mejor esa esencia gráfica sí te remueve hacia allá. O sea, si le quitáramos, despedazáramos un poquito la marca y sí habría como ese reconocimiento. A lo mejor solo dirías, es Telcel por lo que he visto, por lo que he leído, por ese mensaje visual. O sea, ahorita nos pasó en la agencia, o sea, una gótica, pues a veces te podría reflejar Corona, ¿no? Uh-huh. Que es una de las que utilizamos. Y, por ejemplo, pasó que nosotros dimos y generé la de Victoria, y esa tipografía en la campaña, pues al final las campañas son masivas y están ahí detrás del consumidor mostrando esos mensajes con esa tipografía. Entonces tuvimos muy buena aceptación de cómo la utilizaron en la campaña, algo que pues pensamos, como nosotros hacemos mucho comunicación interna de las marcas, que se iba a quedar más en esa parte, ¿sabes? Como en la de la personalización, así, o sea, en la comunicación interna. Y no, o sea, sí salió y se ha movido muchísimo y sí hay un reconocimiento, o sea, dentro del público, de que pues todas tienen en esencia mucho la identidad, ¿no? O sea, es como sí quitar a lo mejor Victoria, pero reconoces porque tiene los rasgos distintivos de la V de Victoria. Entonces sería como, pues ese reconocimiento, esa pregnancia sí se mantiene. Claro, y te escucho y pienso, sí, y tiene sentido. Digo, a lo mejor yo veo un texto que se usó a tipografía de Telcel o la de Gandhi, por ejemplo, y sin ver la marca ya puede la gente con el tiempo, pues decir, Telcel, Gandhi, ¿no? Vamos a hacer otra pausa. Quiero recordarles que Pasado, Presente y Futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México se realiza gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Bien, pues ya estamos de vuelta en Pasado, Presente y Futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico. Queremos entender y saber un poquito hacia dónde va nuestra profesión. Yo hablaba ya sobre una transformación, una evolución, pero pues quiero saber mis colegas qué opinan. Mónica, vamos ya, último bloque. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas picositas. A ver qué tal. Te contaba fuera de cámaras que pues, yo doy clases en la Ibero y ahí me encuentro regularmente a Gabriel, mejor conocido como el Pulpo. Y él me comentaba que, pues que en la Ibero ya no existe la carrera de diseño gráfico. Hay otras opciones como dirección de arte, diseño de productos y de experiencias. Y que pues una de las materias que están o que quitaron, que ya va saliendo poco a poco, pues es la de tipografía. Entonces, la pregunta, yo sí creo que el diseño gráfico como profesión, como oficio, como lo entendemos ahora, sí va en vías de extinción. O sea, es mi postura personal. Y para no ser catastrófico, creo que es más bien está en vías de transformación, ¿no? Claro. Quiero como manejarlo así. Entonces, la pregunta es, a ver, mira, como ya te decía, en algunas escuelas está desapareciendo la materia de tipografía. Yo no sé si en la escuela donde tú egresaste tengas como información o en la misma WIC donde estuviste, que aunque entiendo que diste la materia de tipografía, pero no sé cuál sea ahora hacia dónde vayan. Y como que yo pienso que el diseño gráfico va en vías de extinción. ¿Tú piensas que la materia de tipografía... Y la pregunta es así, mira, te la voy a leer tal cual. Dice, a ver, la tipografía como enseñanza, aprendizaje, ¿será el último que sobreviva a esta transformación del diseño gráfico o va a ser lo primero que desaparezca? Es decir, porque yo pienso, y es una realidad, que ahora con inteligencia artificial, que ya puedes hacer tipografías también con... Siempre ha habido herramientas, ¿no? Es decir, claro. Illustrator en algún momento tuvo un plugin para que tus dibujos los transformaran en tipografía. Con Canva también, digo que Canva, afortunadamente para nosotros todavía la parte tipográfica está muy limitada, sobre todo para diseño editorial. Pero tú sientes que la materia de tipografía sí va a desaparecer en las escuelas, como ya empezó lentamente a desaparecer. Yo creo que no. ¿Tú crees o tú quieres? He visto que sí. O sea, he visto que... bueno, pero es que desde un principio no había tanto la materia en tipografía. No, o sea, si recordamos, creo que ha sido un camino que se ha ido tallando para que exista la materia en las universidades. Porque, pues, obviamente no había personas que fueran tipógrafos, o sea, ahora sí que de oficio,
sino que sí la tipografía servía más como herramienta de diseño, como verlo en función no de hacer tipografía, sino de uso tipográfico. Entonces, sí me tocó esa plática de que desapareció en la Ibero y pues se me hace como un poquito absurdo que los diseñadores de arte no conozcan siquiera el nombre, ¿no? De tipografía. O sea, porque al final, pues la tipografía es algo que se va a mantener mientras el texto exista, ¿no? Si todo lo convertimos a imagen, quizá ahí podría ya no existir el texto y pues hablemos como de otra forma de comunicación visual. Pero yo creo que mientras necesitamos todos generar o tener una marca distintiva, pues la tipografía, pues bien pudieras ya con las que existen, a lo mejor subsistir, ¿no? Porque al final de cuentas no solo es el diseño de letra, sino que la tipografía también obedece a el fondo, a la apertura del espacio, a deconstruir esas letras que ya tenemos y que si no somos tipógrafos, pues sí podemos darle una característica y principal para cualquier marca, ¿no? O sea, también no quiere decir que pues el que tenga que generarse tipografía nueva para resolver esos problemas, ¿no? Porque también, obviamente, no todos los clientes pueden comprar tipografía. Incluso las agencias se niegan muchas veces a comprar tipografía, si no es la que ya puedan descargar y utilizar y compartir, porque eso es como compartes como algunos assets, si bien el contrato pueda compartir toda esa información y no un PDF nada más resuelto, ¿no? Entonces, creo que el valor de la tipografía radica mucho en la herramienta que es, porque al ser un software, pues también el software va cambiando y se va actualizando y va proponiendo, ¿no? O sea, al final lo malo del desconocimiento de ese software es que nos quedamos en la limitante de solamente tipear unas letras y no nos damos cuenta de que existe una programación detrás donde a lo mejor ya el tipógrafo te resolvió que, no sé, la palabra él ya sé cómo se resuelva con una apariencia diferente, ¿no? O sea, que eso es lo que también los tipógrafos buscamos mucho. Y sobre todo ahora que he trabajado en agencia, es resolver para los que van a utilizar ahora sí que la tipografía. Entonces, sí creo que si la pensamos como herramienta y no como un recurso que está en las computadoras, pues sí es como importante que los directores de arte pues sepan cómo puedan resolver sus propios proyectos o bueno, la esencia del proyecto si va a utilizar una tipografía. Claro. Ajá, creo que mucho es pues que pues, o sea, cualquiera, incluso me ha tocado corregir proyectos tipográficos que les dan a las agencias y pues esos assets quedan en Illustrator y entonces componían las palabras con esa parte y pues sí, no era eficiente ahora sí que para cuando hay que generar proyectos pues masivos de comunicación no sirve. Entonces sí creo que por eso falta como personas dentro de entornos diferentes que sepan utilizar tipografía, incluso en el lenguaje. O sea, hemos visto que ya existen algunos congresos que hablan sobre lenguas indígenas, ¿no? Como Manuel, que ha estudiado ese tema, y otros diseñadores de tipografía, y que el mismo INALI necesita. Entonces, sí creo que es como un área muy grande que ya pues, está profesionalizándose y que pues ese recurso no va a quedar nada más en eso. Creo que lo malo es que no hemos sabido cómo contactar o mirar hacia esos puntos donde sí podamos vender esas tipografías. Okay. O sí podamos pues compartir que no es solo una letra bonita que representa una marca, sino que resuelve otro tipo de problemas de comunicación. Claro. Ajá.
Mira, fíjate que te escucho y creo que el que estés en agencias te aporta de publicidad ahora Ujú, o ujú, recientemente te ha aportado como mucha tu visión. He escuchado a otros ujú. diseñadores, tipógrafos. Logro identificar como tres bloques en Ok. términos de la materia de Ujú, tipografía. Uno que te enseñen como a seleccionar ujú, y uso ujú, tipográfico, que creo que ujú. es básico, ¿no? Sí. Lo otro que identifico es el diseño de un alfabeto, que eso ya me Ujú, parece hasta como demasiado para la universidad. Creo que yo más bien quien ujú, quiera hacerlo, que se meta una maestría, como es tu caso o varios ujú, otros. Y luego está pues, para la aplicación de marcas, donde ujú, sí creo que valdría mucho la pena entonces conservar, no exclusivamente para lo de diseño de ujú, marcas o uso de marcas, sino sí valdría mucho la pena mantener la materia de tipografía. Pero como en todo en la libertad de cátedra, pues habrá maestros que se enfoquen mucho al diseño de alfabetos o maestros que se enfoquen mucho a la parte de selección y uso tipográfica para proyectos ujú, editoriales. Y es donde podría quedar como un poquito la percepción de, pues podemos sacarla sin problema, ¿no? ujú. Pero basado en pues, nuevas tendencias, creo que para el uso de marcas, de experiencias, creo que sí valdría mucho la pena mantener esta materia con no desdeñar el otro enfoque de selección, uso y diseño Ujú. de alfabetos, sino mucho más para aplicación de marcas, de experiencias, de espacios de retail, ¿no? De venta, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sí valdría mucho la pena, pues no desecharla como en algún momento se desechó la materia de cartel. Exactamente. O sea, y que también es un terreno muy tipográfico, Sí, aunque no parezca. sí. Sí, sí, sí. Ilustrativo también, Ajá, ¿no? exacto. Oye, te escucho también en otro que comentabas y este gobierno de la 4T Ujú, con López Obrador le dio mucha fuerza a los proyectos de lenguas indígenas. ujú, De hecho, llega López Obrador y quita muchos apoyos a lo que le llama Conalitec. El Conalitec es que el gobierno da dinero a editoriales privadas para que produzca libros y esos libros se distribuyan en escuelas. Y entonces llega López Obrador y quita mucho de esos apoyos. ujú. Entonces muchas editoriales privadas, sobre todo las infantiles, juveniles, pues se ven como en una situación de que perdieron ese ingreso económico y venta de libros. Pero entonces llega López Obrador y dice, bueno, vamos a apoyar la literatura en otras lenguas, ¿no? Ujú, Lenguas indígenas. Y esas editoriales pequeñitas, y tengo muy claro una que se llama Resistencia de una maestra, pues logró tener como un empuje, ujú, algo que ella venía trabajando por una creencia personal y ujú. por una apuesta personal, pues le favoreció de alguna forma. Y entonces ahí los tipógrafos mexicanos, pues también, no sé si aprovecharon como esa política de gobierno, que supongo que se mantiene. Y de hecho, este proyecto que está patrocinado, bueno, no sé, patrocinando no es la palabra, que tiene apoyo del FONCA y a través de leer las convocatorias hay muchos apoyos para proyectos de lenguas indígenas. Entonces ahí es donde pueden entrar los tipógrafos con estos nuevos caracteres, no los nuevos, sino más bien con esos caracteres que requieren esas lenguas. Y me Ujú. imagino que ya está pasando con algunos tipógrafos, ¿no? Pues creo que ahí las bases son las que están, las que no, la manera en la que están redactadas es como Ok. no aplica. O sea, creo que se tendría que mandar una aplicación que no tenga mucho que ver con los resultados o lo que el FONCA está pidiendo. O sea, creo que ahí podría haber una modificación porque, o sea, por ejemplo, el libro de Elemental pues, salió del FONCA, jóvenes Ah, creadores. mira, qué interesante. Ajá, pero, por ejemplo, yo me he metido como un poquito a leer esos apoyos y no como tal creo que se está pensando como herramienta o No, como que hay un estudio detrás, como que a lo mejor se da por sentado que ya las tipografías por default se diseñan y ya ya sirve para tienen todo, todos esos, sí. ajá, exactamente, esos, o sea, creo que ahí hay algo que no está machando, o sea, como para que, porque si no ya estuvieran bien con algún proyecto en sí por parte del FONCA, Yo creo que, apoyado. yo creo que, yo creo que sí se puede meter un proyecto, depende cómo lo metamos. Ajá, Porque, por exactamente. ejemplo, yo hace años no existía ningún Ujú, apoyo del FONCA ujú, para diseño gráfico. ujú, Después, incluso la de jóvenes creadores ujú, no había. Yo ujú. cuando fui joven no pude Sí, postular era para más para ninguna. gráfica, ¿no? Ajá, era Ujú. Ah, gráfica qué lo bueno. máximo. Y Ujú, después abrió diseño ujú. editorial, que me imagino que fue donde entraron ustedes. Sí. Y siempre hay como formas, si le metes un poco Ujú, como, oye, investigación de lenguas indígenas, una tipografía especial, ujú, ¿no? Creo que sí habría formas. Ya para ir cerrando, Mónica,
Yo sí percibo como dimos clases, no sé tú con tus alumnos, alumnas, pero sí percibo como en el aire como, no sé qué palabra usar, hay oportunidad para vivir del diseño gráfico. O sea, ¿cuál es el presente del diseño gráfico con las inteligencias artificiales, ¿no? Con herramientas que democratizan el acceso al diseño gráfico como Canva? Y ¿cómo percibes tú el ambiente ahora en el diseño gráfico? Es decir, ¿es positivo? ¿Es catastrófico? O sea... Catastrófico a veces. A veces, Ajá, ok. sí, sobre todo cuando pues salen estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Creo que sí es catastrófico un poco, porque obviamente los que puedan resolverlo y estudien y vean y le pregunten a ChatGPT cómo generar un diseño, pues sí, o sea, y con la inteligencia de otras herramientas podrían desarrollar sus proyectos, pero creo que esas personas no son a las que les vamos a trabajar. O sea, yo pienso mucho, a mí me dejó como mucha claridad un maestro que tuve que se llama David Kimura, que él decía, yo trabajo y diseño para esos ojos que saben y aprecian, o sea, una buena calidad de diseño editorial. Entonces, si lo trasladamos acá, o sea, creo mucho en que pues esas personas que sí quieren, o esas agencias, o esos estudios, o esos que sí buscan algo auténtico, algo de ellos, o sea, que trascienda pues en su marca, porque pues también es parte de la historia social de cada pues empresa familiar o vaya. Sí, sí, creo que no le apostamos a ese sector. Okay. Creo que nuestra apuesta va más hacia esa calidad de diseño que se mantiene, ¿no? Y que creo que no va a desaparecer y incluso se va a regular más como el uso de la inteligencia artificial y esas cosas, ¿no? Porque al final, pues, derechos de autor y todo, pues ahí es donde entra, ¿no? O sea, alguien que vea algo tan parecido a lo suyo, pues también ahí es como, creo que tenemos que empapar un poquito más de esas otras áreas, ¿no? De cómo proteger nuestro trabajo y así, o cómo la utilizamos como herramienta y la aplicamos, porque al final sí es una herramienta que resuelve muy rápido, gráficamente, lo que tú quieras. Entonces, pues todo el mundo la está usando, porque pues la inmediatez también con la que se trabaja muchas veces, pues es como, ahí está la fórmula, o sea, tu píldora, ¿no? O sea, para que puedas resolver el proyecto, pero al final todo eso se refina, todo eso es primeramente un bosquejo de una solución final, ¿no? O sea, nos pasó que hubo un proyecto que tuvimos de una marca de licores que ya el cliente dijo, mira, ya resolví mi personaje que quería para, pues, o sea, sí sirve de guía, pero no, al final sí estuvo el ilustrador indicado para desarrollar ese proyecto, para pulirlo, para darle eso que no puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Y quedó muy padre, o sea, a mí me gustó mucho ese proyecto. Entonces, creo que sí o sea, sí tenemos que conocerlas, o sea, sí tenemos que usarlas, tenemos que probarlas y tenemos que mirar, pues, si nosotros sabemos lo que queremos, puede que nos ayude de mejor manera a que ella resuelva lo que creemos que queremos. Entonces ahí es como diferente. Pues sí, o sea, creo que al final nos tenemos que seguir formando como creadores de contenido visual, si tú quieres, pero pues hacia miras de qué, ¿no? O sea, como lo he dicho, o sea, a mí me gustaría en un futuro, pues sí, como que seguir viendo que he avanzado en lo profesional o en lo conceptual mis proyectos, ¿no? O sea, eso es como algo que no sé si todos lo tengamos, yo creo que la mayoría sí, porque pues admiramos a muchas otras personas, ¿no? O sea, creo que pues es eso. Uh-huh. Oye, bueno, una anécdota, paréntesis. En este podcast, o sea, yo, creemos, nos gusta la inteligencia artificial, ¿no? O sea, creemos, nos gusta, no estamos en contra. Yo lo uso más como temas textuales. Yo como creador de imágenes, pues sí, todavía trato de no entrar ahí. Pero la anécdota que te quiero contar es que justo
acabo de ver un video en TikTok, porque aquí en esta cuenta también creemos y nos gustan mucho las redes sociales. Claro. Para acercarnos a la gente, donde en un país en Sudamérica el gobierno hizo un video para promover un centro de entretenimiento inspirado en Navidad y la nieve. ¿Okay? Como cuando, no sé si te acuerdas que antes en el Zócalo ponían que la pista de hielo sí, claro. y que la resbaladilla de nieve, no sé qué. Entonces hicieron un promo para anunciar este lugar con inteligencia artificial. Entonces el promo pues está increíble, cae nieve, la gente patinando, esquiando, bueno, mil maravillas. Pero pasó, ¿qué? Que la gente llegó al lugar y nada de eso era cierto. No, pues era un total decepción, ¿no? Era como que todo bien triste. Entonces veías, porque en el video veías el promo que sacó gobierno y luego las imágenes que subió la gente de, oigan, esto no es lo que ¿no? Claro. Y bueno, y claramente pues con todas las imágenes creadas con la inteligencia artificial con las que se miente fácilmente. Entonces, creo que ese es uno de los mayores peligros de la inteligencia artificial. Pero si machara, o sea, ahí sería o sea, porque al final jaló. O sea, sí jaló, ¿no? Era lo que ellos querían, que la gente llegara. Lo hizo. Pero creo que pues lo más rico hubiera sido que sí se llevaran esa experiencia o lo más cercano a la experiencia que estaban ellos vendiendo. Sí, fue muy triste ver las imágenes de la realidad. Ya para cerrar la última pregunta. Yo en algún momento pensé, hace años, dije, es que yo ya no estoy como muy de acuerdo que se enseñe serigrafía, ¿no? Hace muchos años ya. Y uno va cambiando también sus formas de ver la vida, claro. las cosas. Y luego digo, bueno, pues como optativa, una materia, porque yo llevé serigrafía en la escuela como obligatoria. Y ya luego fue como, bueno, como optativa está bien, para quien quiera todavía tener cercanía con las artes gráficas. Y luego, muy recientemente, yo llego a un pensamiento de que ya debe desaparecer la carrera de diseño gráfico, ¿no? Tal cual. Ya en la ENAP, pues la carrera de diseño gráfico desaparece y se llama diseño de la comunicación visual. Como ya platicamos ahorita, en la Ibero desaparece la carrera de diseño gráfico. Una vez me invitaron a la Ibero de Puebla, porque hay dos carreras, una que se llama diseño gráfico todavía, y otra se llama diseño de la información o diseño de la innovación, algo así. De la información. Que también nos invitaron a varios para opinar al respecto, y es todavía como confuso. Y nos explicaron por qué no podían desaparecer la carrera de diseño gráfico, porque una de las razones es porque en las convocatorias de trabajo dice se solicita diseñador gráfico, ¿no? Y no dice se solicita diseñador de la información, ¿no? Exacto. Entonces era conveniente para muchas cosas. Bueno, entonces mi postura personal y con la que es mi hipótesis de este proyecto es que debe transformarse para no ser catastrófico y desaparecerla. Y mi propuesta es que existe una carrera que se llame diseño de contenidos. ¿No? Okay. Ahí te va. Un poco pensando en que hacer un libro, diseñar un libro, pues es diseñar contenidos. Hacer un podcast como este, pues es diseñar contenidos. Hacer redes sociales, pues también es contenidos. Es decir, todo aquello que contenga una idea y se comunique a través de palabras e imágenes, creo que esa es mi postura. Y te la comparto, no tanto como para que me digas estás mal o estás bien, claro, sino porque ya pensando un poquito a futuro. La última pregunta que te quiero hacer a ti es, ¿cuál crees que sea el futuro del diseño gráfico en México? O sea, porque es donde vivimos y con todo nuestro contexto social, cultural, político, etcétera. Y con esa pregunta cerraríamos. ¿Cuál crees que sea el futuro del diseño gráfico en México? ¿O cuál crees que te gustaría que fuera el futuro a ti del diseño gráfico en México? Es una pregunta difícil. Pues sí, te lo sé. Pues no sabría contestarte la certeza. Y se vale. O sea, creo que a mí me gustaría pensarlo como en, pues el futuro son mejores diseñadores de comunicación. O sea, creo que a mí me vuela la cabeza cuando veo un proyecto que amarra súper bien desde muchos lados y dices, órale, ¿cómo lo hicieron, sabes? O sea, ¿cómo llegaron a esos resultados? O sea, creo que un poco de lo que tiene el diseño gráfico también es esa sorpresa, ¿no? O no sé si no todos lo percibimos así, pero sí me gustaría seguirme sorprendiendo por
los proyectos que veo, ¿no? O sea, en ese sentido de cómo aterrizan de distintas perspectivas, porque al final a mí el diseño gráfico se me hace ya una experiencia de vida de usuario o del consumidor, no nada más la marca que acompaña los mensajes de comunicación, sino creo que va un poquito más hacia la experiencia que quiere tener la marca con sus productos. Entonces, en ese sentido lo veo como migrando hacia esa otra parte, ¿no? Hacia ser parte de toda esa experiencia visual, auditiva, de proyección, o sea, creo que es como la suma de todo, ahora sí que de distintas áreas del diseño o de la comunicación para que nosotros tengamos esa experiencia. O sea, yo lo veo más hacia eso. Pues mira, ya tenemos la carrera. ¿Qué te pasa? Diseño de experiencias y contenidos. Ándale. Estúdiala ya. Me gusta. Sí. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Está bien, la verdad es que bien interesante y divertida la plática. Sí. Creo que, como te decía ahorita en la pausa, podemos luego reunirnos a hablar solo de tipografía. Pero bueno, tenemos que cerrar. O de contenido. o de experiencias. Y bueno, tenemos que cerrar. Muchas gracias. Sí. Si quieres compartir tus redes sociales para que pues, los escuchas conozcan más de tu trabajo. Pues yo estoy como Momutype, MOMUTYPE. Y esas son mis redes sociales y esa es mi página web. Y pues la mayoría, o algunos ya me bautizaron como Momu. Entonces ahí pueden encontrarme a través de Instagram, Facebook, más Instagram que mis otras redes. Pues muchas gracias, Mónica. Claro. Esto fue Pasado, Presente y Futuro, diálogos y perspectivas sobre el diseño gráfico en México. Este podcast se realiza gracias al estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.